Bueno, vamos con la parte de circuitos y la parte de magnetostática. En la parte de circuitos, fíjense que lo que tenemos a la derecha es un circuito típico con una fuente y algunas resistencias, y lo que nos preguntan primero que es, si ustedes quieren analizar un circuito, por ahí a veces les conviene simplificarlo, y simplificarlo significa por ahí escribirlo como un circuito más sencillo. Y acá nos preguntan si hay resistencias en serie y si hay resistencias en paralelo, y cuáles. R2 y R3 están en serie. ¿Y por qué? Porque recuerden que si es una pregunta teórica van a tener que explicar el motivo por el que ustedes dicen que están en serie. Porque circula la misma corriente. Porque circula la misma corriente, perfecto. Después, si no hacen R2 y R3, primero no tendrían nada en paralelo, en principio, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Que no hay, así como está este circuito, no hay ninguna en paralelo. Porque ninguna está al mismo potencial. Claro, ninguna está a la misma diferencia de potencial. Fíjense que uno podría tentarse y decir, esta que está al medio, está, mirá, parece paralelo, porque uno las ve dibujadas, vieron así. Lo mismo si hubiésemos hecho el truco sucio de poner, por ejemplo, R2 acá, uno dice, no, mirá, parece. Pero no, porque, por ejemplo, el terminal de esta, es cierto que está conectado a este terminal, pero el terminal de esta está conectado previamente a una fuente. Entonces no estaría en paralelo. La diferencia de potencia a la que está sujeta a la resistencia 1 no sería la de la resistencia 4. Entonces no tenemos ninguna, o sea, habría que elaborar un poco más para seguir adelante este circuito. Entonces, por ejemplo, nos pueden preguntar cuál es la resistencia equivalente del circuito. Entonces, para poder contestar eso hay que ver hasta dónde podemos reacomodar este circuito. Entonces, como dijeron recién, R2 y R3 están en serie. Así que las puedo sumar como resistencias en serie y reemplazar a estas dos resistencias por una R equivalente que la vamos a llamar 1. Que puedo hacer el dibujito, eso siempre les va a ayudar a hacer el dibujito que les va quedando del circuito para ver si pueden seguir simplificando. Entonces ustedes tendrían esta resistencia de acá, la fuente, imagínense que a mí me quedan bien bonitas, esta resistencia de acá y una más, entonces tendríamos R1, esta es R4, pero esta sería R equivalente 1. ¿Estamos de acuerdo que el circuito nos quedó ahí cerrado, no? Cerremos el circuito. ¿Estamos de acuerdo que el circuito nos quedó así? No, ustedes pueden dibujar en la hoja un poco más bonito que yo, ¿no? Pero No, igual se entiende, pero sí, me parece que eso se entiende, cómo quedaron ahora, ¿no? esto sería, a ver... Sí, dicen que sí. Bien, entonces ahora, ¿hay alguien en paralelo ahí? ¿Alguien a la misma diferencia de potencial que otro? ¿Qué opinan? R4 y R equivalente 1. Bien, Claro, ellas ahora están en paralelo, así que si yo las quiero reemplazar, tengo que escribir una R equivalente 2, que va a ser en paralelo de R equivalente 1 y R equivalente 4. Recuerden que ahí lo que se hace es que son las inversas. La inversa de la resistencia equivalente es la suma de las inversas de las resistencias que vamos a calcular al paralelo. Entonces, uno hace primero la cuenta para sacar la inversa de la resistencia equivalente, que es 1 sobre R equivalente 1, más 1 sobre R equivalente 4, que es 1 sobre 6R, más 1 sobre 3R, que nos daría 3 veces 6R, que nos daría un medio de R. Un medio, 1 sobre 2R. Bien, y ya ahora como queremos despejar la resistencia equivalente 2, nos da que la resistencia equivalente 2 ahora es 2R. Y entonces nuestro nuevo circuito, que ahora estamos, el circuito equivalente, el circuito en el que las resistencias que están en el cuadrado de la derecha son reemplazadas por una resistencia equivalente 2 que cumple la misma función, que de alguna forma tiene el mismo efecto sobre el circuito principal, entonces ahí refiriéndome como circuito principal al que tiene la fuente, ¿no? Sobre la malla principal. Acá me esforcé más con la resistencia, ¿viste? Pero, perfecta. Ahora que ahí quedamos con dos resistencias, claro, y la fuente. ¿podemos seguir con esto? ¿Se puede preguntar ahí uno si tiene algo en serie o algo en paralelo? En ese último circuito. ¿Hay algo en serie o en paralelo ahí? ¿O ahí quedé? En el chat dicen que dirían que ahí quedaron. ¿En serio? ¿No hay nadie en serie ahí? Yo las veo en serie, pero, Yo también. o sea, si pensamos en la corriente que atraviesa a estas dos resistencias, es la misma. ¿O hay algún nodo acá en esta última
O sea, hay un punto donde se divida la corriente, o se... O sea, los bordes No. de las resistencias sí no están a la misma diferencia de potencial, eso es cierto, porque está la fuente molestando en el medio. No, pero en serie, digamos, ¿no? Pero Que en serie estén... sí, pasa la misma Claro, corriente, no hay más de una corriente por ahí. Pasa una es la sola. única que hay, atraviesa todo, a la resistencia R1, R2, ¿no? Y bueno, y podríamos pensar que con la fuente también. Entonces, Qué uy. raro, dibujando arriba de... Me dejé espacio para dibujar y no hay forma. O sea, esas dos que quedaron ahí están en serie, entonces podemos pensar en otra resistencia equivalente con estas dos ahora que estaban en serie. Y ahí terminamos de simplificar todo lo que podemos este circuito. Claro, porque acá no... Guarda que no siempre se puede llegar a veces a este punto, ¿eh? A veces ya no lo podemos, hay momentos que ya no podemos simplificarlos más, y bueno, porque se puede, pero en otros casos no se Claro. puede. Cuando no se puede, no se puede, tranquilo. Habrá que hacer más cosas. Claro, no, pero no piensen que siempre los podemos llegar a hacer así de simples y de bonitos, porque no es así tampoco, ¿no? Bueno, esto al final se terminaría quedando como algo así, ¿no? Horrible el dibujo. No, se entiende. R equivalente 3 sería. Sí, 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 Ah, hay 3, 2. Ah, que ser equivalente 32, calma, calma. Que no hay un do en esta cosa, hay que borrar. ahí está. Bueno, ahí Joya. tenemos el resultado final, y esa R equivalente 3, al final nos da 3R. Esto estaba Bien. en un cuestionario, creo, de las teorías. Bien, entonces ahora, ¿qué nos quedó? Una fuente y una resistencia. Si nos preguntaran cosas respecto de la fuente o de la corriente que circula por la fuente o por R1, la cuenta es fácil, porque todas las demás, todo el pedazo de la derecha del circuito quedó concentrado, o sea, todas las resistencias quedaron concentradas en R3 y eso nos permite sacar la corriente que circula por la fuente. Hallar la corriente en función de R y la FEM. Dice en función de R porque vieron que todas las resistencias que están poniéndoles ahí, les están poniendo como en función de una R. Entonces no es que me dieron 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, nos dieron un valor que se llama R. Entonces tengo una resistencia R, una que es el doble, una que es el triple, una que es 4 veces eso. Entonces, bueno, si tengo que contestar preguntas, al final me tiene que quedar en función de esa R, ¿no? Pues si me dicen que esa R valía 5000 ohm, bueno, ahí terminamos la cuenta. Normalmente les dan un número de resistencias, no se las ponen con letras. ¿Cómo? Yo simplifiqué el circuito, la corriente que pasa por la fuente la puedo calcular, porque es la misma que pasa cuando lo simplifiqué con las resistencias equivalentes o no. Así que como que reemplacé todas las resistencias por un equivalente, y cualquier información que quiera saber de la corriente que circula por la parte de la fuente, y la puedo sacar. Entonces de ahí saco la corriente en la fuente. Hallar las corrientes que circulan por cada resistencia en función de R de vuelta, porque no sé ese valor, y la fuente. Y ahí ya me mataron un poco, ¿no? Porque la corriente que pasaba por R1 la tengo porque es la misma que pasa por la fuente, pero las otras resistencias no, ¿bien? ¿Por qué digo que la que pasa, la I que está dibujada acá, con una flecha violeta, no pasa por las otras resistencias? ¿Qué es lo que me permite decir eso? ¿Qué pasa con la corriente? Y bueno, no quiero decir mucho, porque si no les voy... ¿Qué hay en el circuito original este? Claro, porque ahora me preguntan por cada resistencia. Nodos, bien. Hay Claro. nodos, bien. ¿Y qué pasa en los nodos con la corriente? ¿Dónde hay un nodo? Como que se reparte la corriente, claro, bien. Claro. ¿Y dónde están los nodos? ¿O dónde los encontraron? Hay 1, 2, 3, ¿cuántos nodos hay? Claro. Arriba y abajo dicen. Sería, por ejemplo, Hay 2. hay 2 nodos, arriba y abajo. Acá llega la I que pasaba por la fuente. Y acá A la izquierda de R2, claro, otra manera de ponerlo. En el medio, arriba y abajo. Ah, está bien, quisiste poner en la resistencia que está en el medio, capaz, ¿no? Eso, ahí te entendí. Hay 2, bien, hay 2 nodos, muy bien, perfecto. Y sabemos que en los nodos la corriente se divide, se reparte, ¿no? Perfecto. Entonces está bien eso que decía Marisa, ¿no? La corriente está ahí, atraviesa la resistencia R1, pero no atraviesa ninguna de las demás resistencias. Así que hay que hacer cuentas, no nos queda otra. ¿Cuántas mallas? Así que hay, claro. Sí. Tenemos 2 ¿Cuántas? nodos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas mallas? 3 mallas, dicen. Bien, entonces que vamos a poder plantear 3, ecuaciones muy de bien. malla y nodo como para intentar salir. Como tenemos 2 incógnitas, con una de nodo y una de malla sale. ¿Bien?
Claro. Ahí tenemos una de mallas. Fíjense, acá digo que salgo de la fuente, por eso sube el potencial, pero bueno, para poder plantear ecuaciones de malla y nodo, una cosa Hay que que hay que ponerle hacer signos. previamente es ponerle los signos, ¿no? Por dónde entra la Ujú. corriente. Entonces Tal vamos, cual. acá en esta resistencia entra por este lado, así que ese es el lado de mayor potencial, y acá decae el potencial. Cuando venimos por este sentido que elegí para I1, este sería el lado de mayor potencial y este el de menor. Seguimos con la corriente I, fíjate, perdón, I1, y acá de vuelta entramos con la corriente por este lado, así que ese es el lado mayor potencial, el que entra la corriente, y con I2 entra por este lado, según mi suposición, así que es así. Bien, entonces ya tenemos los signos. La fuente es obvio porque justo los largos de las cosas. Las ecuaciones de malla y nodo son conocidas como las leyes de ¿quién? De Kirchhoff. Kirchhoff. De Kirchhoff. Y la ecuación de nodo, ¿qué principio físico respeta? ¿O en qué principios físicos se basa? Porque eso les pueden preguntar, ¿en qué leyes y en qué principios se basan? Siempre a nosotros nos encantan conservar cosas, ¿viste? Conservación de la energía ponen en el chat. ¿La de nodo o la de malla? A ver, ojo, ¿eh? Ay, no sé, dice. Y el potencial, creo. Ay, no sé. Está bien, vamos por partes. La Una ley es sobre la conservación de la carga. La de nodo es sobre la Bien. conservación de la carga, porque hablamos de las corrientes, Perfecto. entonces las corrientes que son cargas que están yendo a un punto, y lo que decimos cuando decimos que las corrientes que entran tienen que ser igual a las que salen, es que las cargas que llegaron a ese punto tienen que salir, bien, que la carga se tiene que conservar, que no podemos crear o destruir carga en ese punto. En cambio, la ecuación de malla, que es recorrer una malla completa y volver a salir de un punto de la malla, dijimos que había 3, entonces elegimos un punto de la malla, y decimos, bueno, voy a recorrerla, salgo de este puntito de acá, doy toda la vuelta y vuelvo al puntito. Y yo lo que digo es que la integral de circulación del campo eléctrico es 0, que eso significa que dar toda una vuelta completa y volver al mismo punto me tiene que dar 0. Y eso era lo que nos dejaba hablar de que la fuerza eléctrica era conservativa. Está bien, entonces la ecuación de malla, la de dar toda una vuelta completa en un circuito, o sea, hacer un camino cerrado en un circuito, es la ecuación que nos habla de la conservación de la energía, de que la fuerza eléctrica es conservativa. Bien, en la segunda parte vamos a ver que las cosas cambian, pero por ahora, con lo que aprendimos para el primer parcial, la fuerza eléctrica en condiciones electroestáticas o en estas condiciones en donde las corrientes son constantes, es conservativa. Bien, entonces vamos a plantear una ecuación, esta está planteada la ecuación de malla, fíjense que es la malla que pasa por la fuente, entonces decimos, pasamos por la fuente, si lo hacemos en la dirección de la corriente I, el potencial va a subir, porque vamos del terminal negativo al positivo. Cuando entramos a la resistencia 1, el potencial decrece, porque estamos entrando con la corriente, y decrece en menos I por R1, y acá, al aparecer la resistencia 4, agarré la primera malla. Entonces, cuando voy por acá, tengo que ir con quién corriente. Pará, los nombres no coinciden con... La llamaste al revés, le pusiste Sí, I1 a la que baja. sí, Creo que sí, te conviene el dibujo, ¿no? sí, Corregirlo. sí, porque seguramente todo lo que sigue está... Claro. Pero bueno, esto es una cuestión de notación, cada uno la va a llamar como le parezca, ¿no? Sí, Lo sí, lo importante es mismo que distingan que se divide la corriente, que a una la llaman de una manera y otra la llaman de otra manera, que elijan un sentido de circulación de esa corriente, y que en función de ese sentido de circulación, si ustedes recorren la malla siguiendo ese sentido, ¿no? Estos signos que dibujó Marisa ayudan a plantear los signos para la ecuación de la malla. ¿Está bien? Claro, Fíjense eso. me doy Sí, cuenta que malla planteé porque me fijo qué resistencia estoy pasando. tal cual, con qué resistencia estás, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces ahí quedó planteada la ecuación de malla para la malla esta de donde está la fuente, la primer malla, la malla más chiquita, digamos, donde está la Claro, fuente. esta malla la recorrí en esta dirección, o sea, en la dirección de las agujas del reloj, pero diferencien la corriente de la dirección en la que están recorriendo la malla. Eso es Tal importante. cual. Bueno, acá hay Tal otra cual. malla planteada, porque se ve que me ganas si planteé muchas mallas. Fíjense que sería la otra opción, que acá estoy moviéndome, fíjense que aparecen la resistencia 2, la 3 y la 4, así que es la otra malla del costado. Entonces Ujú. decimos, Y la recorres también en sentido de las agujas del reloj, ¿no? claro, entonces ahí me tengo menos I2 por R2,
Sí, menos I2 por R3, y sí. cuando voy a pasar por R4, fíjense que el potencial sube porque entro al revés de la corriente I1, entonces por eso va más I1 por R4. Por eso es útil al principio ponerle los signos a por dónde entran las corrientes, de acuerdo a cómo supuse yo que van las corrientes, ¿no? Después si no van así, habrá que darles vueltas. Habrá que rehacer el dibujo. O sea, si ustedes terminan toda la cuenta y les da negativo una corriente, quiere decir que iba al revés. Entonces no hay que morirse por eso, sino decir, bueno, entonces con estos valores, en realidad la corriente que me dio negativa iba al revés y listo, y cambian, rehacen el dibujo, hacen un dibujo nuevo con la dirección correcta de la corriente y con los signos que correspondan a esa dirección correcta. Y ahí está la ecuación de nodo, ¿no? Que la corriente I que llega se va a dividir en I1 y I2. De esta solamente necesito trabajar con 2, ¿bien? Porque yo Claro. ahí la tengo, así que de la primera ecuación saco una relación entre I1 e I2, porque esto ya es un número que calculé, y de alguna de las dos que les guste abajo, pueden sacar las que sigue. No sé si eso se entendió, si les quedaron dudas, díganme si hay algo que no lo vieron, que no se dan cuenta. Se entiende que como I ya la conocemos, nos quedan encontrar 2, ¿no? I1 e I2, así que con 2 de estas ecuaciones nos alcanza. Y ahí podemos elegir las que nos resulten más cómodas. O sea, podemos usar la de los nodos o sea, la primera y la segunda, o la primera y la tercera, ¿sí? En general siempre usamos alguna de nodo porque es más fácil despejar de ahí las corrientes, o alguna corriente, y después por ahí reemplazar o sustituir en la otra. Pero nada nos obliga a que usemos las dos de las mallas tampoco, ¿está bien? Claro, inclusive hay una malla más que si quisieran podrían plantear, pero Todavía hay realmente otra ecuación más posible, exactamente. lo Tal que cual. pasa es que recuerden que de las de nodos solo nos sirven una, porque la otra es la misma pero cambia de signo, y de las mallas nos sirven siempre una menos, porque siempre una la podemos escribir como suma de las otras. Entonces si miran acá arriba, ya cuando hicimos la resistencia equivalente, de alguna forma planteamos una especie de malla que era con la fuente y todo lo demás reemplazado. O sea, entonces, al haber hecho eso de la resistencia equivalente, equivale a haber hecho como una malla, digamos. Es al divino botón, plantear más mallas. Pero bueno, de ahí pueden sacar los datos de esas ecuaciones. Eligen y O sea, claro, ahí hay que elegir un método de resolución de sistema de ecuaciones, en este caso les queda uno de 2 por 2, así que ahí pueden despejar una corriente de una ecuación y reemplazarla en la otra, que sería el método de sustitución, o despejar la misma corriente de 2 ecuaciones e igualarlas, método de igualación, o método de, si llegara a funcionar, método de sumas y restas, también se podría utilizar, o el del determinante, ese como ustedes quieran. Pero con 2 de esas ecuaciones ya podrían despejar las corrientes, que es lo que se les preguntaba. Si en alguna de los resultados les llega a dar una corriente negativa, ¿qué pasaba? Acuérdense que lo único que sucede con eso es que eligieron mal el sentido de la corriente. Simplemente quiere decir que esa corriente, en vez de ir para el lado que ustedes la dibujaron, va para el otro lado, ¿sí? Y puede pasar que les dé una corriente negativa y las demás les den bien. Entonces, en ese caso, les aconsejamos dibujar de vuelta el circuito con el sentido real de circulación de las corrientes. Por ejemplo, si I1 les llegó a dar negativa, quiere decir que en vez de ir para abajo, va para arriba. Sí, Y esa sola tengo que cambiar. en estas cosas se usan estas dos, es re fácil, porque como I lo conocen, la fuente las conocen y las R las conocen, sacan de esta I1 y lo meten acá y sacan I2, claro, o sea, hacen menos cuentas, digamos. Bueno, esta resolución es fácil. Bueno, sigamos con el circuito. Yo ahí obviamente no me molesté en terminar la cuenta, si fuera un parcial habría que terminar esto y dejar las 3 corrientes así como está escrita la corriente que tenemos que pasa por I, ¿no? Que tendríamos que dejarlas como en función de la fuente y de ese R que caracteriza todas las resistencias, de esa constante que no me dieron como dato. Pero tendría que quedar en función de... Profe, Sí. en el cuestionario nos daban 4 opciones y yo lo hice a ojo, por así decirlo, porque pensé que no había que hacer cuentas como era multiple choice. No, hay que hacer y lo algunos, hice en bien, algunos hay digamos. que hacer cuentas, en algunos sí, pero son fáciles. ¿Y le pegaste? Ok. Sí,
Ah, bueno, está bien. Es que por eso capaz, Buena intuición porque, entonces. claro, porque miré cuánto varían las resistencias y bueno, lo hice como proporcional, digamos. Claro, miraste para qué lado tenías más resistencia y eso te definió quién corriente era más grande o más chica y ahí te... Claro, Sí, si lo tenía que cuestionario por hacer sin ahí... opciones, por de- ahí como que no, pero Ah, como bien. tenía las opciones dije, bueno, Bueno, en realidad en el parcial, si a ustedes les piden un ejercicio similar a este, van a tener que plantear esto que estamos diciendo, ¿no? Van a tener que plantear las ecuaciones, no van a tener los, opciones van en a, el parcial. claro, por sí, sí, eso, obvio. van a tener que hacer algo así, digamos. ¿Sí? Entonces está bueno saber cómo llegaban desde las ecuaciones a esos resultados, que la intuición está buenísima y siempre Pero ténganlo presente y úsenla, pero cuando hay que justificar y hacer un planteo, bueno, tenemos que acudir a las ecuaciones, ¿no? igual Al siempre, modelo teórico. Buenísimo. siempre cuando uno está aprendiendo, la intuición no está del todo bien formada todavía. Y yo soy más de confiar en mis cuentas, porque Mari va por el otro lado. somos físicas, es así. Nosotros, si no hay una cuenta que lo pruebe, no hay vuelta. No, Determinar, bueno, pero a mí me ha pasado de descubrir que hay estudiantes que la verdad que no sé cómo hicieron, pero llegan a esos resultados sin hacer las cuentas y me parece fantástico. O pero sea, lo tienen que explicar. cuando lo explican, eso, cuando lo explican consistentemente, obvio que Si ahí aparece el les creo resultado más, sin digamos, justificación, para nosotros puede ser que se están copiando. Más que ahora no los vemos más, mientras sí. están resolviendo, entonces un resultado sin justificación no es aceptable, digamos, alguna justificación tiene que haber. Determinarla, igual en el cuestionario está bueno porque ahí testeaste tu intuición también. O sea, el cuestionario no tiene consecuencias en tu vida, digamos, en cuanto a la nota, así que no es que te va a restar nota en los parciales porque los contestes mal. Determinar la potencia entregada por la batería y la disipada por la resistencia R1. Entonces, la potencia que entrega la batería y la que disipa la resistencia R1. ¿Necesitamos tener que resolver las ecuaciones, las últimas, saber las corrientes que pasan por las otras resistencias para contestar esta pregunta? ¿Qué opinan? Tengo los datos para... ¿Cómo calculo la potencia? La potencia entregada por la batería O la, o y la la- potencia disipada por la resistencia R1. O sea, tenemos que escribir dos potencias, ¿no? ¿Qué ¿Qué necesito pasa con saber? esas potencias? ¿Cómo se calculaban? La corriente por la resistencia Eh, y la Mirá, corriente al cuadrado, calma, pero calma. espera, ahí La me corriente falta por la algo. La resistencia la corriente ley por la Ohm. resistencia no me da potencia. Claro, me da no, otra no. cosa. Te da diferencia de Falta algo ahí. Otra vez, la corriente o la corriente ¿ah? Por la resistencia. Falta algo ahí en el medio. Al cuadrado, claro. I cuadrado por R, la corriente al cuadrado por R es la potencia disipada en la resistencia. Bien. Claro, que también se puede escribir como, si miramos que I por R es delta B, se puede escribir como I por delta B también. Si uno También corriente por diferencia de potencial en esa resistencia, también te da la potencia disipada en la resistencia. Bien. y en la fuente, en la Y batería, eso. Y en la batería, en la fuente, ¿cómo la calculamos? Y por la diferencia de potencial. ok, Muy si bien, tenemos perfecto. esos datos, ¿Tenemos la corriente que pasa por la batería y por la resistencia R1? sin resolver el sistema de ecuaciones. Miren acá la cuenta, yo acá terminé la cuenta, sé cuánto vale I la que pasa por estas dos, antes de hacer estas cuentas, o sea que miren a ver, Claro, miren la cuenta por ahí la pregunta que les hacen no implica resolver el sistema de ecuaciones, y ustedes se mandan a resolver todo el sistema de ecuaciones y ya tenían la respuesta, digamos, qué sé yo. claro. Bueno, ahí tienen las dos potencias calculadas, y por la diferencia de potencial, y la habíamos calculado, está reemplazada Ujú. ahí, y que era la fuente sobre 3 veces la resistencia, o sea, sobre la resistencia equivalente total, que era 3R, y la otra, en la resistencia, tenemos que hacer I cuadrado por R, y nos queda esa expresión. Y como va I cuadrado, ¿qué nos queda? La fuente al cuadrado, sobre 3R al cuadrado, que nos da 9R cuadrado, entonces nos queda. Y nos quedan las unidades de potencia como deben ser. Bien, observación. Si nosotros hiciéramos la cuenta para el resto, la resistencia equivalente 2, que era la que reemplazaba las 3 que están a la derecha, las que estoy marcando acá, fíjense que nos daría, si nosotros tendríamos que volver al dibujo en donde habíamos reemplazado estas 3 por una sola.
Y por esa resistencia equivalente está pasando la misma I. En ese dibujito donde simplificamos el circuito hasta ver R1 y la R equivalente 2, había una sola corriente. Entonces podríamos hacer la cuenta de cuánta potencia disipan estas tres resistencias, sin entrar a hacer la cuenta de cuánta corriente pasa por cada una. Si nos dice el conjunto, estaría fácil hacerlo, ¿no? Porque voy al dibujito que hicimos antes por acá arriba, y la cuenta, si va, voy a este de acá. Y acá es una sola corriente que ya la calculé, siempre es la misma la que pasa por la fuente, así que podría calcular la corriente que pasa por la resistencia equivalente, y el truco es que esa resistencia equivalente disipa lo mismo que lo que disiparían las tres que están ahí. Así que bueno, la cuenta en principio, si nos preguntaran cuánto disipa el resto de las resistencias, y no nos preguntan por cada una de ellas, y bueno, la cuenta no es muy directa. Si nos preguntan por cada una de ellas, ahí no hay opción, ¿no es cierto? Ahí sí o sí hay que poner esta Totalmente. expresión para cada una de las resistencias, colocando la corriente que pasa por cada una de estas resistencias. Claro. Y una cosa interesante que se puede tener en cuenta acá es, que por ahí justo acá no se ve porque hay una sola fuente, pero que en las resistencias siempre va a haber disipación de energía, ¿viste? Nunca hay opciones. Tal Siempre cual. la resistencia te disipa, pase para donde pase la corriente, siempre es negativo. Por ahí en el planteo de malla y nodo uno dice sube o baja el potencial por cómo entra a la resistencia, pero la resistencia siempre va a estar disipando energía. Ahora, Sí. las fuentes no. Las fuentes no siempre entregan, a veces reciben. Ujú. Si la corriente que les da en la cuenta les da una corriente que entra a la batería por el lado positivo de la batería, bien, está entrando al revés. O sea, no está. Entonces esta fuente lo que está haciendo, por ejemplo, es como cuando ponemos a cargar el celular, ¿no? Estamos agarrando una batería, la estamos conectando al revés para que el proceso químico que que se produjo para que la batería nos deje usarla, ahora se está haciendo al revés y estamos como recargando la batería. Bueno, o sea que las fuentes tienen esa peculiaridad, ¿no? A veces se entregan, otras veces reciben. Claro. Pero no la pierden. Lo bueno es que no la pierden las fuentes, ¿viste? La guardan Claro. para cuando la necesitemos. Son como los capacitores, ¿no? Los capacitores tampoco pierden energía. Los capacitores se cargan para devolvernos después la energía que almacenaron adentro con una corriente. Que eso lo vimos en transitorios. Nosotros mucho en transitorios en un parcial no va a entrar, digamos. Bien. ¿Cómo determinarían la diferencia de potencial entre los puntos A, que es este de acá arriba, y B? ¿Qué harían para calcular esa diferencia de potencial? A ver qué pasa. Diferencia de potencial entre esos dos puntos. ¿Qué tendríamos que hacer? Entre A y Plantea B, una ecuación similar una ecuación similar. a la de los nodos. La corriente por L. Cuidado que la de los nodos solo tiene corrientes, ¿no? Y vos acá querés calcular diferencia de potencial. O sea, se parece más a una ecuación de la de las mallas, pero que no volvés al mismo punto, digamos, sino que partís, por ejemplo, del punto A y llegás al punto B. ¿Está bien? Se parece más a la ecuación de las Claro, mallas. tenés que recorrerte, tenés que parar en el punto Ah, A bien, perfecto. y Está ir bien, está hacia bien. el punto B. Acá de vuelta conviene que el circuito tenga ya marcados cómo van los valores de entradas en las resistencias, quién está mayor o menor potencial, porque eso te da una lectura rápida de si aumenta o disminuye el potencial al pasar, ¿no? Claro, o sea, esto estamos diciendo que cuando vayamos a calcular la diferencia de potencial entre dos puntos, ya tengamos dibujado en el circuito, tengamos dibujados los sentidos de circulación reales de las corrientes, ¿sí? O sea que si resolvimos el sistema de ecuaciones y todo antes, y alguna corriente nos dio negativa, esto que les decía, vuelvan a dibujar el circuito y cambien el sentido de aquellas corrientes que les dieron negativa. Dibújenlo para el lado contrario al que lo habían hecho al principio. Ahí van a tener el sentido real de circulación. Ahí vuelven a poner los signos de las resistencias y ahí plantean la ecuación de una ecuación donde sumen las caídas de potencial o las diferencias de potencial, si quieren genérico, sumen las diferencias de potencial entre los puntos que les estamos pidiendo que calculen la diferencia de potencial. ¿Está bien? La diferencia Sí, de potencial, recuerden que tienen signos. Entonces, si claro. ustedes salen de A, les preguntan entre A y B,
puede ser que a ustedes les quede la duda de quién va, entre qué punto, de dónde salen, reescríbanlo así, o sea, pongan cuál eligieron ustedes para salir y cuál eligieron para llegar. Entonces, si me preguntan entre A y B, para mí el A es el partida y el B es el de la llegada, pero aclárenlo por las dudas, para las Tal correcciones. cual, eso iba a decir, eso es Salen fundamental. de A hacia B, y fíjense que cuando pasamos la resistencia está subiendo el potencial porque estamos entrando por el terminal negativo de la resistencia. Entonces, por eso aparece más I por R1. Y cuando pasan a través de la fuente, entran del terminal positivo al negativo, así que cae el potencial en la fuente. O sea, si voy de A a B, la planteo es S. Reemplacé I, que la tenía calculada porque era la I conocida, Ahí va. entonces de ahí me salió la caída de potencial. Ahí nos quedó negativo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién está a mayor potencial? ¿A o B? Ah, dicen en el chat. Ah, muy bien. Fíjense que Muy esta bien. también la podríamos haber contestado sin resolver todas las ecuaciones de Maggi-Nodo, por el tipo de preguntas que me dicen. O sea, Tal cual. si se coloca un capacitor de capacidad C0 entre C y D, ahí está el capacitor. Bien. Y se conecta la fuente con el capacitor inicialmente descargado. O sea, está todo ahí, el capacitor está descargado, supongamos que la fuente todavía no la conectamos, que hay un interruptor, que no está dibujado pero que existe. Entonces, con capacitor descargado, cerramos el interruptor. En T igual a 0. O sea, en el momento que cerramos el interruptor y la fuente empieza a hacer circular corriente, ¿cuáles serían los valores de las corrientes en cada resistencia y la diferencia de potencial entre C y D? La pregunta acá se centra en qué alteró el capacitor. Claro, ¿qué pasa cuando conectamos un capacitor descargado a tiempo Claro. cero? En el momento inicial, capacitor descargado, ¿qué pasó? ¿Hay diferencia de potencial en el capacitor si el capacitor está descargado? No. No. Entonces, ¿cómo lo tengo que seguir pensando a este circuito? Como un cable. Como un cable, está Bien. igual que al principio, ¿no? En el momento inicial, mientras no esté cargada la porquería, el capacitor, esto es lo mismo que venía resolviendo, así que Es lo mismo que antes, no la tengo misma que que, antes, porque la no tengo que diferencia de calcular nada potencial nuevo. es la misma, no hay que hacer ni una cuenta, simplemente decir que la diferencia de potencial entre C y D es 0 porque el capacitor está descargado. Pero esto no puede quedar así, y decimos que hagamos lo mismo, pero luego que ha pasado un tiempo muy largo. Ok. Pasó mucho tiempo, entonces el capacitor llegó a su carga máxima. ¿Qué pasó? Si el capacitor alcanzó su carga máxima. O sea, las preguntas son las mismas, ¿no? ¿Cuáles serían Sí. los valores de las corrientes y la diferencia de potencial entre C y D? ¿Qué opinan? La diferencia de potencial es la de la fuente. Ahí. Yo no empezaría por ahí. Mm, mm. Ahora la calculamos. Esa es la parte más difícil. Sí, en este sí. Vayamos Pero primero. igual es ¿Puede cierto pasar que una corriente por el capacitor si está totalmente cargado? lo primero que hay que pensar es eso, ¿qué pasa con las corrientes que pasa por ese lado, ¿no? Por donde está el capacitor? Cuando se cargó por completo, ¿qué hizo el capacitor con respecto a la corriente, ¿no? Está cargado por completo, significa que no se le puede poner ni una sola carga más en las placas del capacitor. ¿Puede pasar Tal cual. corriente? Recuerden que la corriente no atraviesa al capacitor, sino que lo que pasa es que lo que hace la fuente es meter una carga positiva en la placa positiva y sacar una negativa de la placa negativa. Pero si ya alcanzó la diferencia de potencial máxima, ya no se puede hacer eso, ni una carga más a la positiva, ni una carga menos, o sea, ni una carga menos en la placa negativa. Entonces, ¿cómo me imagino a este circuito con el capacitor completamente cargado? Sin corriente. Sin corriente Claro. en la rama En del esa- capacitor. En esa parte, ¿no? O sea, la Entonces, bueno, corriente I2 ahí apareció todo, perdón. sería 0, claro. I2 es 0. Como I2 es 0, apareció todo junto, perdón. Como I2 es 0, sobre esta parte, sobre todo esta C grande, digamos, desde el primer nodo hacia el segundo, no hay circulación de corriente porque no puede pasar corriente por acá. Entonces lo que nos queda básicamente para tener en cuenta es como si tuviéramos un circuito en el que tenés la fuente, la resistencia R1 y la R4 nada más. Porque la corriente que viene acá
sigue para la R4 porque para el otro lado no puede, porque está el capacitor completamente cargado, entonces no puede ir para allá, no puede hacerse Claro. nada. Entonces, I1 pasa a tener el mismo valor que I, porque cuando llega al nodo no le queda otra que seguir todo hacia I4, para el otro lado se le hace infinito, digamos, porque no puede circular corriente. Y con esas condiciones, entonces yo puedo decir que la diferencia de potencial, bueno, hay que calcular de vuelta la corriente, ¿no? La corriente. Ujú. Porque ahora tengo que pensar que estas dos resistencias no existen y el único circuito que me interesa sería un circuito donde está R y R4. Entonces, ese circuito es el que está solucionado acá, y les hago un dibujito, tengo miedo que Que están aparezca. en serie encima, ¿no? O sea que si lo quiero Sí. calcular fácil, puedo hacer un equivalente en serie y ya saco. Claro, Por porque eso ahí, lo que nos termina quedando, seguro que después acá hay nos termina ¿sí? quedando esto nada más, para considerar. El otro está, pero no, como no pasa corriente, no hace nada. Entonces tengo una I, acá tengo la R1 y acá tengo la R4. Claro, Entonces, ¿qué tendría? Que la fuente es igual a la I, que la tengo que calcular de nuevo porque esa sí va a cambiar, por la suma de R1 más R4, que sería la R equivalente en serie, de R1 y R4, que es 4R. claro. Entonces, ahí tenemos la I. Y para la diferencia de potencial, que te dije, Flavita, Y seguro iba a aparecer algo. ahí le cambio el lugar al R4 y se arregla, era mucho más fácil. Con el R4, Claro. para la diferencia de potencial, tendríamos que... ¿para qué está haciendo acá? No, acá está Ahí, escribiendo de dónde sale la expresión. la de la malla está. Sí, Claro. no Bueno, es- yo hubiera hecho un equivalente y chao. Y entonces hacía directamente de una. Que es lo mismo en realidad, te queda de ahí. Bueno, si queremos calcular la Ahí. diferencia de potencial entre C y D, lo que tenemos que es partir de C y ir hacia Ujú. D, ¿no? Claro. Fíjense, si yo parto de C hacia D, yo tendría que, a ver si me deja escribir, B en D menos B en C. Entonces, parto de C. Acá va a estar la diferencia de potencial en la que está sujeta al capacitor, que como no le calculé la carga, nada, no la tengo en la cuenta de una, ¿no? De hecho, podría ser una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de potencial de los bornes del capacitor? Porque justamente esa diferencia se dé. Entonces tenemos que ir por el lado que conocemos algo. Entonces, supongamos que vamos de C hacia la resistencia 2. ¿Hay variación de potencial cuando vamos de C hacia el nodo atravesando la resistencia 2? A ver qué opinan ahí. Dijimos que no existían. O sea, existir existen. O sea, yo dije que no existían para poder resolver el problema porque no pasa corriente por ahí. Bien, y 2 es Bueno, 0. por eso. Entonces, si Claro. 2 es 0, cuando hagan la diferencia de potencial, que tiene que ser por ley de Ohm y 2 por Claro. R2. O sea que cuando atravieso la primera resistencia, la cuestión, la R2 me daría esto, ¿no? 0 de la I2 por R2, ¿no? Claro. Luego vamos a ir para abajo, ¿no? Ujú. Siguiendo a I1. Entonces hacemos I1 por R4 y le puse un signo más. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Va un signo más ahí? Yo iba a preguntarte eso. Sí, yo me pregunto, ¿va un más o un menos ahí? Si voy con I1. ¿Me pasaba que la equivocación? Si vamos siguiendo, hay uno. Va un menos, chicos, porque en principio ustedes estarían entrando con la corriente, entonces tiene que decrecer. Y Bueno, cuando si pasan voy, de más a menos, decrece para las resistencias, ¿no? El claro, potencial. y cuando quiero ir a D, tengo que volver a atravesar a la resistencia 3. Pero ¿cuánto Ujú. vale I2? 0, de vuelta. Otra vez. Ahí, si yo sumara, tengo que sumar una resistencia, una corriente 0 por R3. Entonces esto me da menos I4, perdón, I, porque I1, Y por R4, claro. claro, porque era I. Y la que Claro. calculé primero, ya tenemos todo. Bueno, la que contestó hace un ratito, pregunta del millón. ¿Esto era más o menos lo que querías plantear o La que, te diste creo que cuenta? fue Adela, que había dicho la diferencia de potencial, cuánto valía. ¿Esto te habías imaginado? No sé de qué preguntan. Capaz no. Viste que hoy habías dicho cuánto o dijiste cuánto valía la diferencia de potencial, o casi dijiste cuánto era la diferencia de potencial entre C y D.
y queríamos saber si te coincide con ese valor que vos habías pensado. Ah, yo había dicho que era el de la fuente. Claro, Ah, ok. pero ves que no bien. da la fuente exactamente. Pero en este caso, claro, no da la fuente. Claro. ¿Está bien? Fíjate que ¿Queda tenés claro una eso? resistencia R1 que está jorobando, digamos. Claro, exactamente. O sea, si hubieras puesto o sea, si hubieras tenido en cuenta como la diferencia potencial entre la FEM y R1, digamos, ahí podía ser también. O sea, lo que es infalible es recorrer la malla. Tal cual. Eso no Elijan un camino, acuérdense que eligen un camino y lo calculan desde ahí.